Un saludo muy cordial para todos los estudiantes, todos los maestrantes que en este momento están integrados al módulo de trabajo de grado 2. Nuevamente con ustedes. Primero quiero darles, comunicarles mi mensaje de, en este momento, de sinceras disculpas con ustedes por no haberles acompañado el sábado, el 5 de mayo que lo habíamos programado, debido a una eventualidad desde carácter familiar y médico que no pude soslayar por razones evidentes. No quiero dar detalles al respecto, pero bueno, digamos que afortunadamente las cosas evolucionaron mejor. Entonces agradecerles a ustedes, primero los que se conectaron este sábado, que estuvieron pendientes del módulo, pendientes de la sesión, y sé que era una oportunidad que ustedes tenían para hacer preguntas. Yo por eso lamento mucho no haberme podido comunicar con ustedes en el momento, pero quiero decirles que de todas maneras les comparto este material para que ustedes tengan una visual, sobre todo de lo que ya viene, porque estas son las últimas semanas del módulo. Ya hemos consolidado una parte importante, que es el análisis de los resultados. Yo les entregué evidentemente a las personas que me enviaron su trabajo, les entregué las correcciones. Paso también a comentarles que las personas que no me lo enviaron a tiempo me retrasan mucho el trabajo, y yo les voy a pedir que sean muy responsables con el tema del envío, ¿sí? Porque si vieron ustedes, yo tuve casi 15 días, me estuve demorando en la retroalimentación, es precisamente porque yo estoy volviendo a revisar el contenido de lo que ustedes corrigen. ¿Esto para qué? Para poder tener muy claro lo que tiene que ver con redacción y corrección de estilo, que es uno de los aspectos más delicados que yo les quiero recomendar a ustedes, que lo revisen muy bien en la redacción. Sí, yo les he compartido a ustedes un material. Sobre todo hay un texto que yo les recomendé a ustedes hace un rato, que también se los compartí, que es sobre la redacción en textos académicos, ¿sí? Quien no lo tenga, por favor, solicítelo. ¿Para qué? Para que lo pueda utilizar a criterio y evidentemente aplique estos consejos que se dan en estos textos académicos, que son muy bien elaborados, para que ustedes el documento de proyecto lo entreguen de la mejor manera posible. Ya vamos a hablar del contenido, porque hay unos aspectos que les quiero recomendar. Tal vez no me demore mucho en esto, pero sí les voy a pedir que revisen mucho este video, revisen bien, y sobre todo que lo aprovechen mucho en el entretanto, porque ya la próxima semana, hoy es lunes 7 de mayo, la próxima semana permítanme, si no estoy mal, la programamos, si no estoy mal, para el 15 de mayo, perdónenme. Hoy es el lunes 7 de mayo. Para el 15 de mayo he programado una videoconferencia directamente con ustedes para que podamos compartir inquietudes, ¿no? Precisamente sobre esto, pero yo quiero darles unas recomendaciones muy elementales, que para la estructura son necesarias, pero también son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos. Ya entramos en la etapa de el ambiente de aprendizaje, lo decía ya precisamente aquí en la estructura del documento de proyecto, y les quiero recordar que esta es el formato que yo les recomendé, la plantilla de documento final. Esa es la que hay que utilizar, y hay que apegarse al orden de los capítulos, como ya les dije, ¿sí? Por favor, traten de no alterar la numeración de los capítulos como viene, ¿no? El 1 es la presentación de trabajo, el 2 son las bases teóricas, el 3 es el diseño metodológico, y a partir de ahí 4, caracterización de población, el 5, que es el ambiente de aprendizaje, del que les hablaba ahorita, 6, el análisis y la interpretación de los datos, y en estas semanas que vienen estamos consolidando lo que tiene que ver con el capítulo de las conclusiones, las limitaciones, proyecciones y el impacto, ¿sí? Yo voy a hacer unas recomendaciones en este momento sobre esos últimos capítulos, lo que tiene que ver con el capítulo 7 al 10, la bibliografía y los anexos, hacer unas recomendaciones de estilo y de presentación, que es importante, y recordarles que desde ya, por eso yo les decía en la última revisión, la introducción y sobre todo la introducción y el resumen ya debe estar elaborado, ¿sí? Lo último que nosotros vamos a tocar, si acaso,
es precisamente el tema de estos asuntos muy subjetivos y personales, que son la dedicatoria y los agradecimientos, ¿no? Que eso sí entra a libertad de ustedes, pueden dedicarlo a quien ustedes lo consideren por trascendente, porque ese es un asunto muy sentimental pero muy personal de ustedes. Esto es opcional también, pero pues yo pienso que en ese sentido pues hay un componente emotivo que ahí es válido, y aquí el estilo de pronto no es tan estricto, ¿no? Pero sí, la introducción, como les he dicho, e inclusive de esto es de lo que vamos a hablar en este momento. Voy a retomar simplemente algunos aspectos de los capítulos 3, 4 y 5, que es lo que estoy revisando en este momento, que es el ambiente de aprendizaje, ¿sí? Para ir adelantando la revisión. Esta semana yo aspiro a poder entregarles ya los avances de lo que les he revisado. Entonces, en primera instancia, antes de entrar al componente que es ya los capítulos del 7 al 10, para este mes, que es la actividad, y que debemos estar desarrollándolo, quiero retomar algunos aspectos de lo que necesitamos tener en cuenta para precisamente desarrollar las actividades que nos corresponden en este momento de acuerdo al cronograma, ¿sí? Que es este, ¿sí? El cronograma nos dice que vamos ya 7 a 11, estamos ya el 2 de mayo, se cumplía precisamente la actividad 4, ¿sí? Que era un componente de ingeniería del proyecto, y esto es lo que estamos revisando esta semana. Entonces yo les termino de hacer las correcciones y les voy a pedir a ustedes que sean muy juiciosos con este tema, ¿sí? Acá en los siguientes 15 días que vienen estamos desarrollando lo que tiene que ver con los capítulos de conclusiones, recomendaciones, limitaciones, y aquí se nos pasó un elemento que es importante, que es el impacto. Ya voy a hablar de esto entonces, ¿no? Y viene de la semana 6, esto lo vamos a tocar más exactamente, de la actividad 6 que viene, que es a partir de la segunda quincena del mes de mayo. Tiene que ver con los aspectos de finalización, de estilo y redacción del documento, que involucran el resumen, la introducción, ¿sí? Y ya la presentación, digamos que los elementos finales. ¿Qué les quiero recomendar? Y me voy acá a este capítulo primero, ¿no? Al tema, voy a pasar rápidamente a estos capítulos porque ya lo dije, ¿sí? Y es del diseño metodológico. Es importante, yo les he hecho correcciones muy concretas a ustedes y les pido por favor que las tengan muy en cuenta, y es uno, que establezcan, que definan bien, no solo en cuanto a tipología de investigación como lo dice acá, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque? Recuerden que el enfoque está entre lo cualitativo, lo cuantitativo y el enfoque mixto, que involucra los dos enfoques de investigación. Y la otra diferenciación es la tipología. La tipología, si es cuantitativo, entonces ustedes dicen que es una investigación de carácter descriptivo, de carácter estadístico, o si es cualitativo, de carácter evaluativo, histórico hermenéutico. Es decir, ustedes el tipo de investigación deben definirlo muy bien, y yo se los he escrito en las observaciones. Por favor, tengan en cuenta esas observaciones. Lo otro de las variables es importante. Primero, la formulación de las variables, y sobre todo si es una investigación de tipología, de enfoque cuantitativo, ¿sí? Exige que la formulación de las variables sea muy concreta, ¿sí? Mucho más concreta que inclusive, es decir, en ambas tiene que ser concreta, pero sobre todo, ¿sí? Las variables aplican muchísimo más en términos cuantitativos, entonces hay que ser mucho más precisos. Aquí es fundamental lo que yo les decía a todos del cuadro de operacionalización de las variables, que ya ustedes lo conocen, con las correcciones que yo les hice a ustedes específicamente. Todo gira en torno a las correcciones. Ahí esa operación, el cuadro de operacionalización de las variables involucra las variables, la hipótesis, ¿sí?
la unidad de análisis, que de eso ya lo hablamos, yo que en este momento no voy a redundar en esto porque ya lo dije, y sobre todo en esas correcciones que yo les he planteado a ustedes también, que establezcan cuáles son las tipologías de variables que aplican ahí con sus índices y sus indicadores, que también lo explicamos apropiadamente en su momento. Entonces, simplemente para quienes no lo recuerden, aunque esto ya debe estar superado a esta fecha, ¿sí?, les quiero decir que está la lectura número 3 de recolección de los datos, que yo se las he requete contra recomendado. Perdónenme esta expresión que no es muy técnica, pero pienso que ya he redundado mucho en ello. De la población, insistirle, corrijan la información que tengan que corregir. Tienen que decir cuál es el tipo de población, cuál va a ser la muestra, y sobre todo se les voy a pedir encarecidamente que determinen cuál es el tipo de muestreo, el tipo de muestreo que aplicaron. Si es cuantitativa, de enfoque cuantitativo o cualitativo, deben establecer cuál es el tipo de muestreo que aparece ahí. Del procedimiento, les insistí, les sigo insistiendo y les quiero repetir con muchísimo respeto, pero con mucho cariño. Por favor, en el procedimiento hay que explicar las fases, las etapas del proceso: etapa de diagnóstico o análisis, etapa de desarrollo, etapa de implementación, etapa de evaluación, es decir, las que ustedes establecieron. Obviamente esas tipologías yo se las dije acá en esta guía metodológica, que me entristece mucho, se los digo con franqueza, que ustedes no hayan recogido como yo se los mostré. Bueno, también voy a ser justo, no quiero ser grosero tampoco, me disculpan. Yo algunos les he insistido y parece que no lo retoman. Eso es un material que se los di a ustedes. Esta guía para la elaboración del proyecto, ¿sí?, que en el procedimiento, yo creo que acá está el marco. Bueno, aquí hablamos de la hipótesis, la población, ¿listo? Población y muestra, descripción del contexto, técnicas de recolección de los datos, diseño de la estrategia. Mire, se los puse acá. Cada una de las fases les di una función. Ahora, usted le quiere dar otro nombre, pero la función es esa, ¿sí? Usted quiere que en lugar de exploración, usted le quiere poner diagnóstico, le quiere poner análisis. Eso está a criterio. Ojo, yo aquí di una numeración de este documento, pero la numeración que ustedes deben seguir es evidentemente esta. Cuando hablamos de procedimiento, y si tiene 5 fases de esta numeración de 3.5, entonces vendría 3.51 análisis, 3.52. Eso es lo que se llama, les explico, los epígrafes, la numeración. Esos epígrafes deben ser muy coherentes, deben estar articulados ahí. Y recuerden que en cada título debe ir con esta tipología. Si es título 2, si es título 3, ustedes van, acuérdense que esto viene, cada uno viene con, permítanme, cada uno viene con un tipo de, con una tipología de título, ¿no? Si ustedes lo quieren ver así. Les quiero recomendar, por favor, que sigan las normas APA en el procedimiento, como les dije acá, ¿sí? Vienen las fases. Las fases tienen que... Yo puse un ejemplo acá pequeño, pero es evidente que cada fase debe explicar, por ejemplo, cuál es la función de esa fase, qué es describir cuál va a ser el proceso que se va a desarrollar en la fase, concretamente, cuáles son los tiempos en los que se va a desarrollar y qué se espera obtener de esa fase. Recuerden esto, porque esto es importante en cada uno de las etapas o fases que se les está planteando en el procedimiento. Si usted no lo explica al evaluador, les aseguro que no les va a validar esto, porque os van a decir, prácticamente ni planearon el procedimiento, y esto ya lo habíamos superado hace ya más de un mes y medio, ¿sí? Entonces, por favor, les quiero decir a todos, especialmente a las personas a las que les he hecho estas correcciones, que todavía siguen ahí reincidiendo en la dificultad. Si tienen alguna pregunta, háganla, ¿sí? Yo he estado atendiendo, pues en la medida de lo posible, he estado atendiendo a quienes me lo preguntan. Pero esto es algo muy concreto, algo muy, digamos que respecto de los demás aspectos del proyecto, es mucho más fácil de abordar que los demás componentes. Entonces simplemente es hacer explícito, hacer muy concreto cada una de las fases. Los instrumentos de recolección de la información.
Miren, yo les pedí a ustedes que para ese capítulo, inclusive se lo puse acá, permítanme, instrumentos para la consulta de referencia, no, perdón, recolección de los datos. Les dije, mire, hay que hablar de técnicas primero en ese capítulo, ¿sí? Desde aquí pueden hablar de instrumentos de recolección de la información. Primero hay que hablar de cuáles fueron las técnicas. Recuerden, técnicas: encuesta, observación y entrevista. Son 3 técnicas concretas. Y lo otro es que de cada técnica usted tiene que hablar de los instrumentos. Ahí tiene que decir cómo se llama el instrumento. Por ejemplo, si es técnica encuesta, entonces el nombre del instrumento, ¿cuál va a ser? Encuesta de percepción para la caracterización de la población a analizar con institución educativa, etcétera. Usted le puede poner el nombre a ese instrumento, que va a estar circunscrito a la categoría, es decir, va a derivarse de la categoría técnica que se llama encuesta, y eso tiene que estar muy bien explicitado ahí, tiene que estar muy bien explicado, y sobre todo decir en qué consiste esa técnica y en qué, perdón, decir cuáles son las técnicas y cuáles van a ser los instrumentos. Recuerden que habíamos hablado de una encuesta de diagnóstico o caracterización de la población. Habíamos hablado inclusive de prueba de competencias, que eso podría ser un tipo de encuesta, ¿sí? Y habíamos hablado de una prueba de competencias antes de aplicar la estrategia, eso es fundamental, no puede faltar, y una prueba de competencias después de aplicar la estrategia, ¿sí? Tienen que evaluar si los estudiantes aprendieron de manera diferente a como lo estaban haciendo antes, para demostrar, amigos, para demostrar que realmente la propuesta de investigación de ustedes, la propuesta de intervención pedagógica de ustedes funciona. Si no, no tiene validez el proyecto, ¿ya? Pero aquí en esta parte de instrumentos de recolección de la información, lo que yo les voy a pedir a ustedes concretamente es que expliquen cuáles fueron los instrumentos que se diseñaron, desde cuáles técnicas. Se escogieron, por ejemplo, cuando yo hablo de una encuesta, yo voy a decir, en la técnica de encuesta se utilizaron tres instrumentos de encuesta que fueron percepción, nombre completo, ¿sí? Caracterización, etcétera. El número de encuestas que ya a ustedes les revisé y les aprobé, y que de hecho ustedes ya aplicaron, ¿sí? Ahora, de esto, ahí no van a poner ustedes el análisis de los resultados, porque eso no va ahí, eso va en el capítulo 6, ya lo vamos a ver. Vienen las técnicas de análisis de datos. Yo a ustedes les recomendé, y acá vuelvo acá a las... permítanme que esta carpeta se las compartí a ustedes, y es de la metodología, guía para la elaboración, y acá en el texto de Hernández Sampieri, lo que se llama metodología de investigación, aquí hay técnicas de análisis de datos. Ustedes tienen esas técnicas de análisis de datos, y si no las tienen, el capítulo, acá estos capítulos las tienen. Esas técnicas simplemente es decir, perdónenme, voy acá al documento, es explicar cuáles fueron las técnicas de análisis, si se utilizó método estadístico, ¿sí? Permítanme un momento. Bien, continuando, entonces les decía que aquí hay que explicar qué tipo de análisis se hizo, si se hizo un análisis hermenéutico, si se hizo un análisis sobre resultados, cómo fue, qué metodología se aplicó, y esto aparece precisamente en el texto de Hernández Sampieri. Ahí le sugieren qué tipo de método se utilizó para el análisis de los datos. Esto es simplemente explicar qué se tuvo en cuenta, qué metodología, qué técnica, qué enfoque se tuvo para analizar los datos, ¿sí? Por ejemplo, análisis estadístico o un análisis interpretativo de contexto, o sea, se analizaron los factores críticos. Es decir, ustedes establecen ahí, explican qué tuvieron en cuenta para hacer ese análisis de los datos. Ahora, yo les había explicado a ustedes también, les insisto, la caracterización de la población. Expliquen acá los datos concretos de las tipologías de la población, cuántas mujeres, cuántos niñas, cuántos niños, de qué edades,
estatus socioeconómico. Esa caracterización debe estar ahí. En qué sector están ubicados, cuáles son las condiciones de ese sector. ¿Para qué? Para que se sepa qué es lo que rodea el contexto y de allá también se pueden inferir, por ejemplo, elementos como las limitaciones, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Muy bien. Este capítulo, perdónenme antes de continuar, esta caracterización es un capítulo explicativo también de lo que son las características del contexto y sobre todo de los sujetos, es decir, a quienes se seleccionaron precisamente para hacer este proceso de investigación. Muy bien. El ambiente de aprendizaje. Esto es lo que se está revisando esta semana y yo se los voy a retroalimentar. Me voy a concentrar exclusivamente en esto para la mayoría de quienes me enviaron a tiempo y voy a recoger lo de los instrumentos, ¿sí? Les haré las correcciones y se las enviaré y les quiero pedir el favor a estas personas que no me están entregando a tiempo, ¿sí? Miren que si ustedes no entregan a tiempo y retrasan esa entrega, no les puedo garantizar que ustedes terminen el proyecto en los tiempos que corresponden. Es probable que se les aplace. Yo les quiero insistir mucho en esto porque a veces resulta que no enviamos a tiempo y lo que hacemos es complicar precisamente la terminación del proyecto. Muy bien. Entonces les quiero decir, como ya les había explicado, aquí están ajustados estos formatos que yo les había compartido de la unidad 4 y acá inclusive les muestro simplemente para que ustedes recuerden, ¿no? Las pautas de organización de la información ya se las entregué, que es para el análisis de los datos en el capítulo 6. Ustedes ya lo saben, ya les expliqué cómo se hace esto, ¿cierto? Simplemente para que ustedes visualmente lo reconozcan. Acá está, ¿sí? Recuerden que era el texto verde, que hay un párrafo que tenía que explicar primero en qué consiste el análisis de los datos, qué es lo que se va a analizar, cuáles fueron esas técnicas que se utilizaron y sobre todo cuáles fueron los instrumentos y de cada instrumento empezar. Instrumento 1, los aspectos que se tuvieron en cuenta en el cuestionario y cada una de las preguntas con su gráfica, su tabla descriptiva, centrada muy bien, que sea visible, y esta lectura analítica. Recuerden que estos títulos no van. Hay gente que me está poniendo estos títulos y estos títulos no van. Yo los pongo simplemente como aclaratorio, pero estos títulos de gráfico, tabla descriptiva del ítem y lectura analítica no van. Lo que va es el contenido directo, que es la gráfica, la tabla descriptiva y la lectura analítica, que no es decir, les quiero insistir por favor porque me están cometiendo el mismo error. Y se los digo con muchísimo cariño. No es decir acá, no es decir, en la lectura analítica no se trata de repetir lo que está en el texto, en la tabla descriptiva. No tiene sentido. ¿Para qué? Es interpretar esa tabla y decir, por ejemplo, que hay un porcentaje alto de participantes, en el caso de esta pregunta, que prefieren las presentaciones. ¿Se puede inferir de ahí que en ese gran porcentaje prefieren las presentaciones porque privilegia mucho el aprendizaje por un canal visual o un estilo de aprendizaje visual en el que se puede también aprovechar para aplicar recursos de aprendizaje como imágenes, infografías, etcétera, etcétera? ¿Sí? O sea, en la interpretación se tiene que aprender a leer esas tendencias, ¿sí? Sobre todo saber hacer inferencias que sean lógicas, ¿no? Lo que no está acá, lo que no es evidente acá, por ejemplo, es que hayan presentaciones en Prezi o hayan presentaciones en SlideShare, no, porque aquí no especifica cuál, simplemente dice que las presentaciones son más acogidas por este tipo en este caso concreto del ejemplo que les estoy dando, ¿sí? Pues inferir lo que me permiten estos datos, lo que me permite el porcentaje y la categoría, ¿sí? Y no es decir, aquí como se puede ver en el cuadro, las presentaciones ocupan un mayor porcentaje de 82.9, mientras que los textos un 80%, o sea, si va a repetir lo mismo de la tabla descriptiva, ¿qué sentido tiene? ¿Sí? Muy bien. Con esto cierro porque ya esto lo hemos comentado ampliamente. Bueno, me disculpan el sonido incidental de los vecinos que tienen un cachorro que es muy cansón, pero bueno. La propuesta pedagógica, como les había hablado a ustedes, ¿no?
Modelos de propuesta pedagógica. Me preguntan a mí, cuando yo ya lo he dicho, pero les vuelvo a decir y quiero insistirles en esto. Por favor, los formatos que yo les sugerí, que se los sugerí porque quise darles un apoyo y me parece que es una moción pues que cualquier director puede tomar. Quise asumir que ustedes necesitaban esto. No es para que los hagan todos. Yo en ningún momento le he dicho a nadie, y lo quiero insistir en esto, en ningún momento le he dicho a ninguno de mis maestrantes que estoy dirigiendo que tiene que diligenciarlos todos. Yo no sé por qué se infiere esto. Esto hay que aclararlo muy bien. Yo a ninguno le he dicho, me los tiene que diligenciar todos los que les puse. No, les dije, mire, para la propuesta les puse un documento de modelo de propuesta. Utiliza el modelo de propuesta por procesos o el modelo para la propuesta pedagógica abierto. Cualquiera de los dos lo puede utilizar. Quiero utilizar este, bueno, listo. Diligéncielo como yo se lo expliqué porque esa explicación ya se dio. O utiliza el de procesos. Cualquiera de los dos lo puede utilizar. ¿Sí? Esa es el modelo de la propuesta y ese va aquí en este capítulo, el subcapítulo que dice propuesta pedagógica. ¿Ya? En el componente tecnológico, primero tienen que explicar ustedes cuál fue el recurso tecnológico, página web, Excel Learning, JClick. El recurso tecnológico explíquenlo mucho más ampliamente qué fue lo que hicieron, no en tanto qué consiste porque ya tienen un marco tecnológico arriba y ya lo desarrollaron. Tienen que decir es cómo lo hicieron. Primero seleccionaron las actividades. Bueno, entonces necesitan seleccionar el modelo de las actividades. Aquí está. Para diseñar, por ejemplo, objetos de aprendizaje para las personas que quieren hacer objetos de aprendizaje como presentaciones, ¿sí? Por ejemplo, bueno, esta parte, si lo quieren diligenciar, lo diligencian. Dice aspectos formativos, aquí dice presentaciones, es cómo diseñar diapositivas. Este es un diseño instruccional. Esto lo pueden poner ustedes, copiarlo, ¿cierto? Y pegarlo, perdón, en los anexos, ¿sí? Como lo dice el anexo A, ¿sí? Entonces, modelo de presentaciones, ¿sí? O modelo de diapositivas, si lo quieren manejar así. Como objeto de aprendizaje, ¿sí? El diseño que se tuvo en cuenta, es decir, en los anexos, ustedes van hasta allá, este cuadro lo ponen en los anexos, ¿sí? ¿Vale? Y acá, presentación 1. Entonces aquí le ponen presentación 1, 2 puntos, le ponen el nombre, ¿no? Las ciencias sociales en contexto colombiano, por decir algo. O aprendamos de nuestra cartografía. Ustedes ponen, esto es simplemente un instrumento para crear presentaciones. Este modelo que yo les comparto acá, ¿sí? Presentaciones tiene para lecciones, por ejemplo, para los que van a trabajar con página web, que yo ya les expliqué también cómo funciona, ¿sí? Funciona por título, páginas, título de página, ¿cierto? El título de la página que va ahí, el texto que va en la página, la imagen que se integra, y si tienen un recurso virtual, por ejemplo, una página web que tienen que integrar o algún enlace externo de los que ustedes quieren utilizar, por ejemplo, un EducaPlay o lo que sea, ponen el enlace aquí. Es decir, este es el diseño de cómo deben ustedes desarrollar el contenido para que cuando vayan a hacerlo, ahí sí, ustedes busquen los tutoriales de cómo se desarrolla, por ejemplo, en Excel Learning o en una página Wix o en una página, en un blog o en un JClick. Ustedes miran cómo es que se maneja, por ejemplo, cómo se diseña un crucigrama, cómo se diseña una sopa de letras, cómo se diseña cualquier objeto de aprendizaje o interactividad que ustedes vayan a desarrollar. Buscan los tutoriales y desarrollan los contenidos con este tipo de formatos, ¿vale? Y simplemente acá en el componente tecnológico, bueno, aquí esto lo voy a eliminar porque pues esto es un ejemplo, pero ustedes recuerden que lo que pongan va en los anexos, lo que relacionen puede ir en los anexos. Acá en el diseño, el componente tecnológico, ustedes tienen que explicar, ojo, cómo hicieron el trabajo
en los recursos virtuales o digitales o interactivos que ustedes utilizaron, los recursos TIC que ustedes utilizaron, es cómo hicieron el proceso de diseño y producción. Perdón, diseño, producción y publicación, ¿no? Porque eso es, ahí en lo componente tecnológico tiene esos tres elementos. Explicarlo. Ponen capturas de pantalla o lo que ustedes vulgarmente conocen como pantallazos, que yo se los digo desde ya, no se llama pantallazo, se llama captura de pantalla. ¿Sí? Es el nombre correcto. Hacen captura de pantalla, por ejemplo, del blog que ustedes van a utilizar. Hacen captura de pantalla de la página web que ustedes van a utilizar. Y sobre todo muestran los aspectos fundamentales. Por ejemplo, en la página web, las páginas que tiene. La página de inicio, que explica qué es lo que tiene el sitio web. La página de las actividades, que explica cada una de las actividades, qué es lo que tiene y por qué se diseñó de esa manera. ¿Sí? Explicar sobre todo el por qué se hizo de esa manera. ¿Sí? Ahí viene el componente tecnológico muy concreto, las imágenes que sean necesarias. No, yo no les aconsejo que por favor no pongan demasiadas imágenes. ¿Sí? A veces queremos mostrar más de lo que necesitamos mostrar. Para eso simplemente ponemos, y les recomiendo que en el componente tecnológico, por ejemplo, los que van a trabajar en una plataforma como Moodle, ustedes saben que Moodle, todas plataformas que implican matricularse, deben crear un usuario y una contraseña para un invitado. Ese invitado va a ser el lector del proyecto. Entonces el evaluador del proyecto dice, pero yo ¿dónde puedo ver? Entonces, por ejemplo, si es una página web que ustedes hicieron, pongan el enlace de la página web. ¿Para qué? Para que el evaluador se dirija allá y compruebe que usted lo hizo. ¿Sí? Ahora, para los que tienen el sitio web no, para los que tienen, por ejemplo, aplicaciones que no estén en sitio web, sino que se tengan que instalar, entonces les recomiendo a esas personas, con esas personas voy a hablar la próxima semana para aclararles bien cómo lo pueden hacer. Pero les recomiendo que utilicen, que graben esos archivos ya elaborados. Por ejemplo, los que trabajan en Excel Learning o en JClick, que es para crear actividades, yo les recomiendo que graben esas actividades en un formato que se pueda descargar y las metan en un drive. Por ejemplo, los pueden meter en el drive de un correo electrónico como el de acá, ¿sí? Acá les voy a mostrar a ustedes cómo funciona el drive. Lo pueden guardar ahí y yo les voy a explicar la otra semana. Por favor, les pido que me recuerden. Les voy a pedir que lo graben ahí y les voy a mostrar cómo para esas personas que no grabaron ese archivo allá, es decir, no lo subieron a una plataforma o no es un sitio web que funcione en línea, sino que haya que descargar para poderlo ver, ¿sí? Para funcionar sin internet, el evaluador sí tendrá que ir a un drive, a un disco virtual como este, como el del correo, y ahí tendrá que usted guardar el JClick o el Excel Learning, la actividad que usted desarrolló en Excel Learning, pero ya elaborada como proyecto, ya exportada, como se dice. ¿Listo? Ahí entonces ponen el sitio, por favor, ver Drive. Por ejemplo, si es en Drive, se puede extraer el material de trabajo de la siguiente dirección, ¿sí? Para que las descarguen y usted da unas instrucciones de cómo puede poner a funcionar en este componente tecnológico, sobre todo específicamente para esas personas que necesitan demostrar que las actividades que hicieron en recursos digitales que funcionan sin internet, ¿sí? Las descargan y las pueden poner a funcionar en sus equipos tranquilamente, ¿sí? Bueno, aquí va el componente tecnológico, lo que acabo de explicar, y la implementación. Ahí tiene que decir cuáles fueron los pasos que ustedes siguieron para implementar esa estrategia, ¿sí? Desde la implementación, inclusive en la propuesta, en el modelo de propuesta que yo les hice, perdónenme, esta no es. En el modelo de propuesta que yo les hice a ustedes, bueno, aquí hablé de un modelo de entorno de aprendizaje y diseño de módulos. Para quienes lo utilizaron así, pues pueden utilizarlo. El modelo de propuesta que yo les hice, que fue este precisamente, ¿sí? Aquí habla de las actividades. Inclusive yo les recomendaría que en el desarrollo, la implementación,
inclusive coger este capítulo y lo pasara, es decir, este fragmento de estructura de implementación de la propuesta, puede cortarlo y pegarlo y ponerlo acá. ¿Sí? Pero antes de eso, recuerden que antes de poner cualquier tabla, cualquier cuadro, recuerden por cortesía, ¿sí? Si usted no pone un párrafo introductorio antes de poner un contenido, como una gráfica, o una tabla, o una imagen, simplemente va a pasar por descortés y sobre todo la persona no va a entender qué fue lo que usted puso ahí directamente. Debe darle un contexto y decir, por ejemplo, a continuación se va a encontrar a usted en la tabla de, ¿sí? Por ejemplo, en la tabla de estructura de implementación de la propuesta, ¿sí? En el siguiente cuadro de estructura de implementación de la propuesta se explicará cómo se hizo la implementación a partir de las actividades y los procesos que se tuvieron en cuenta para esta etapa de la intervención. Y ahí sí ya les muestran el cuadro y automáticamente ya la persona, el evaluador, podrá entender cuál es el sentido que tiene esa estructura, que en este caso es esta, ¿sí? Las fases, ¿cierto? Las actividades que se hicieron, hasta ahí, ¿vale? Y hay una etapa también, ahí mismo en la implementación pueden poner la parte de la evaluación, que es de este mismo formato, por ejemplo, ¿no? Ahora, si usted quiere utilizar el otro, pues lo mismo, ¿no? Elementos de la fundamentación de la propuesta, competencias y habilidades. Ahí donde habla de planeación de las actividades, entonces esta parte la pone ahí donde dice implementación, ¿sí? Estrategias didácticas utilizadas y evaluación. Estas últimas partes las pone ahí precisamente, ¿vale? Donde dice implementación. La implementación debe dar cuenta, y aquí lo dice, ¿sí? Debe dar cuenta de cómo se ejecutó la propuesta. Y hay que explicar parte por parte. Por favor, no sean tan escuetos ni tan abiertos con esto. El evaluador tiene que ser debe tener muy claro qué fue lo que hicieron ustedes en esta parte, ¿vale? Esto ya debió estar desarrollado porque nosotros lo explicamos concretamente, pero simplemente quiero reincidir en esto. Ahora, ustedes hicieron aquí voy para el capítulo 6, es importante que se tenga en cuenta lo siguiente. Ya hicieron una primera parte que fue la exploración del diagnóstico, una prueba de competencias antes de la estrategia. Ahora, ¿qué viene? Después de la implementación de la propuesta, que ya se tuvo que haber cerrado por lo menos esta semana, ¿cierto? Aquí en esta etapa lo que viene es precisamente la prueba de competencias después de aplicar la estrategia. Los chicos vieron el EducaPlay, vieron la página web, vieron el Excel Learning, el material Excel Learning en interacción que hicieron. Entonces ustedes van a evaluar las competencias de los niños después de la estrategia. Como ya les dije, con un instrumento parecido al de diagnóstico, pero con unas preguntas diferentes. O sea, el contenido de las preguntas debe ser diferentes, pero el estilo de las preguntas debe ser el mismo. ¿Sí? Para ser justos, evidentemente, con los niños, ¿no? Si hizo pruebas de lectura y de escritura donde te evaluó la competencia de interpretación, la competencia de argumentación, la competencia de proposición, por decir algo, ¿cierto? Debe también la prueba de evaluación de aprendizaje después de la estrategia debe considerar las mismas 3, 5 o 4 competencias que usted evaluó e inclusive con las mismas 4, 5 o 6 preguntas que usted diseñó. Esa prueba de competencias es recomendadísima para todos los proyectos porque se tiene que demostrar, a excepción por ejemplo la de, lo digo con nombre propio, la de Mariam, que es un modelo de trabajo para docentes, eso es diferente. Y bueno, entonces lo que les decía es que aquí el análisis de datos, ya hicieron ustedes un primer análisis, pero tiene que complementarlo con los instrumentos post estrategia, los instrumentos después de la estrategia. Entonces viene prueba de competencias y una prueba de percepción de la competencia. Y es sobre todo de evaluar, como les dije a ustedes, evaluar en qué consiste el objeto virtual, cómo asumieron ellos el objeto virtual, el recurso digital o la interacción o la intervención desde de una herramienta TIC que ustedes utilizaron, ¿sí? Entonces ahí vienen esos dos instrumentos analizados, aplicados y analizados, y ahí es donde ustedes van a cerrar el proyecto, ¿sí? Después de esto, ¿qué viene? Las conclusiones. Estos son los capítulos que debemos estar haciendo este mes, ¿sí?
Miren, por ahora, para los siguientes 15 días, yo les voy a recomendar esta primera semana que está pasando de, de mayo a la siguiente. Ustedes van a encargarse de hacer las conclusiones. Las conclusiones que deben reseñar ante todo. En primera instancia, cómo se fueron cumpliendo primero el objetivo general y explicar, es decir, cada vez que usted diga, bueno, en primera instancia hay que decir que el objetivo general se cumplió. El objetivo general que consistía en no citarlo, sino la idea del objetivo general, ¿cierto? No va a copiar y pegar, eso es sería un ejercicio infantil, perdónenme que lo diga, copiar y pegar el objetivo general y decir, nuestro objetivo general, comillas, copiarlo y pegarlo es infantil, perdónenme que se lo diga, pero es así. Lo que se hay que poner ahí es que en el objetivo general, lo que decía el objetivo, la idea, la esencia del objetivo, se cumplió. Hay que decir cuál era la idea del objetivo, ¿no? Para recordarle al lector que cuando él estuvo explorando el documento se dio cuenta, ¿sí? Al evaluador se dio cuenta que ese era el objetivo general. Que se cumplió, ¿por qué? Porque en primera instancia se identificaron, por ejemplo, si el objetivo general era promover la cultura ciudadana a través de un recurso digital, el recurso digital Ciudadanos en Acción de la página web, y hay que demostrar que se hizo ¿cómo? Primero con los resultados. De acuerdo con lo que vimos en el análisis de los resultados, los estudiantes obtuvieron un mejor desempeño durante la implementación y después de la implementación de la propuesta, demostrado en la página tal del análisis de resultados que dice, ¿sí? Lo pueden citar allá, el análisis de resultados, página específica tal, o el capítulo tal en el análisis del instrumento tal, ¿sí? Debe reseñarse. Es el objetivo general y los específicos hay que decir cómo y por qué se cumplieron. Si está en el anexo, si hay una evidencia en un anexo, lo ponen como se puede ver en el anexo tal. Las respuestas de los estudiantes fueron favorables y sobre todo hubo un cambio de actitud. Las conclusiones deben decir que se llegó a alguna parte. Y a lo primero las primeras conclusiones que se deben sacar acá es que se cumplieron con los objetivos. Segundo, que se pudo cambiar la manera de enseñar a través del uso de las tecnologías, porque recuerden, mis queridos, que es maestría en gestión de la tecnología educativa. Entonces hay que demostrar que este recorrido que usted hizo en la maestría sirvió de mucho, ¿vale? Entonces las conclusiones, primero recuerden, las conclusiones tienen que demostrarse que los objetivos se cumplieron y explicarse cómo. La pregunta que me hacen algunos, que a veces yo entiendo que de pronto por desconocimiento o que de pronto no estén muy acostumbrados, y es evidente, hace rato que nosotros no hacemos una investigación de este tipo, que me digan, profesor, ¿cuántas páginas debe tener las conclusiones? La respuesta que yo les he venido dando a ustedes desde que nos conocemos, ¿sí? Le voy a dar el número exacto de páginas que debe tener este capítulo, como ya lo he dicho, el número exacto en otros aspectos. Las necesarias. ¿Estamos de acuerdo? Las necesarias. Es decir, si se necesitan 5 o 6 páginas, 5 o 6 páginas se utilizan en las conclusiones, pero hay que ser muy explícitos en las conclusiones. Ojo, ser explícitos no es ser extensos y decir de más. Por eso yo les pido que en su lenguaje no adornen ni le den tanta vuelta a la idea, simplemente que sean concretos, pero que expliquen en qué consisten esas ideas. Ser concreto es decir, por ejemplo, en el objetivo general se cumple como se puede demostrar en la página tal del capítulo 6, que dice los resultados, sobre todo en el instrumento de percepción se pudo identificar que hubo un mayor porcentaje de respuesta a la estrategia y sobre todo una mayor respuesta favorable en la prueba de competencias, como se demuestran así en la página tal también del mismo capítulo, ¿sí? Cuando el evaluador ve eso, dicen, sí, mire, esta persona que hizo este proyecto, sobre todo tiene muy claro en qué consiste ese proceso, ¿sí? Y que a partir de ahí, pues se puede inferir, se puede ver en las conclusiones que se llegó a alguna parte.
Si usted se pone a decir, perdóneme que se lo diga, pero yo se lo comparto como una experiencia como evaluador de los proyectos en la universidad, que les he corregido esto. Si usted se pone a especular y a decir que hubo cambios, o sea, nos ponemos románticos, y en esto yo se los digo con mucho afecto y con mucho respeto. Esto es un texto académico, no quiere decir que no tenga corazón esto. Por supuesto que tiene el corazón de todos ustedes en el esfuerzo y trabajo que están desarrollando, pero quiero insistirles en esto. Un documento académico debe mostrar también una estructura rigurosa académica, es decir, el lenguaje debe ser en lo posible académico. Evitemos los personalismos, evitemos las frases emotivas, ¿sí? Porque eso no le va a dar contenido, no le va a dar rigor a las conclusiones. Entonces, podemos ser emotivos incluso el día de la sustentación y decirlo con mucho sentimiento porque lo vivimos. Sí, pero en esto ser muy concretos. Yo les quiero solicitar eso como más que un favor, perdónenme que se lo diga, como una recomendación para ustedes. Eso les va a ayudar muchísimo. Sean concretos, no parcos. Ser concreto no es ser parco. Ser concreto es ir a lo que necesitamos ir, demostrar lo que necesitamos demostrar, decir lo que se debe decir. ¿Sí? Hay que decir cómo se llegó a ese punto, cómo se puede demostrar en los resultados, en el análisis de resultados. Y fíjese que el análisis de resultados es capital ahí. ¿Sí? En el análisis de resultados, cómo se pudo llegar a ese punto. Y cómo ese análisis de resultados le permite al evaluador poder encontrar realmente lo que ustedes están diciendo que encontraron. ¿Sí? Fundamental. Eso está en las conclusiones. Acuérdense, un párrafo de inicio y hacer un cierre semántico. El cierre semántico quiere decir que se propuso una idea, se desarrolló y se llegó a una conclusión, a una reflexión final. ¿Sí? No hacer un cierre semántico, eso es como salir de una visita sin despedirse. Como se pudo demostrar, finalmente, acuérdense de ese conector, en último término, en conclusión o para finalizar, ese para finalizar es el último parrafito que va a cerrar con broche de oro lo que ustedes desarrollaron en las conclusiones. Recuerden, el cumplimiento de los objetivos y las transformaciones a las que se llegó con pruebas. Si usted dice que los niños tuvieron cambios en el aprendizaje y que mejoraron su desempeño, pruébenlo. ¿Cómo? Con un dato. ¿Cómo se puede comprobar dentro del el nivel de desempeño demostrado que antes de la estrategia? Por eso es importante la prueba de competencias antes y después de la estrategia, ¿sí? Antes de la estrategia se había llegado a este punto y después de la estrategia hubo un cambio de tanto por ciento, con evidencia, ¿sí? De las conclusiones saltamos a las limitaciones, ¿sí? Bueno, en esto hay que ser coherentes. Hay que decir, por ejemplo, en algunos casos yo entiendo, por ejemplo, hay compañeras que están en Santander, otras están, creo que, en zonas rurales por allá en Nariño. El compañero, por ejemplo, Héctor y Marcia, que los he extrañado mucho, de hecho. Pero me imagino han estado muy ocupados porque ellos mismos me dijeron a mí que habían estado muy ocupados con el tema. Que están atendiendo, están desarrollando este proyecto con poblaciones que tienen dificultades en el acceso de recursos, ¿sí? Entonces hay que decirlo también en un lenguaje académico, ¿no? Decir que en primera instancia se identificaron limitaciones de carácter técnico y tecnológico, por ejemplo, como falta de recursos, falta de equipos, dificultades en la actualización de los equipos, explicar concretamente en qué consistieron las limitaciones de carácter técnico, de carácter humano, etcétera, explicarlas. Ser muy concretos en esto también. Ser concreto, recuerden, no es ser parco, ni ser poco explícito, sino ser explícitos, pero decir lo que necesitamos explicar, ¿sí? Y en las limitaciones decir cómo se intentó paliar o resolver esas limitaciones, que a pesar de las limitaciones se pudo hacer. Porque si usted dice, por ejemplo, no hubo conectividad, entonces va a preguntar al evaluador, y entonces cómo aplicó el blog si el blog necesita conectividad.
Entonces tiene que explicarle al evaluador, recuerde que usted también está escribiendo para el evaluador, tiene que explicarle al evaluador que las limitaciones, a pesar de que se presentaron estas limitaciones, se trataron de resolver de la siguiente forma. En primera instancia, pues se tuvo que utilizar algunos salones con conectividad prestada, es decir, ustedes explican cómo resolvieron los temas técnicos, ¿vale? En las limitaciones. Acá dice, las proyecciones. Las proyecciones es hacia dónde puede ir su trabajo. Por ejemplo, si usted propone una página web, puede generar un estilo de trabajo, puede proponer un modelo de trabajo en lectura y escritura, por ejemplo, si el proyecto es de este estilo, en lectura y escritura para otros grados con las mismas dificultades, explicando cómo eso puede ayudar, ¿sí? En estas proyecciones, pues no hay que ser muy extenso, pero sí lo más explícito posible, como en todos los capítulos. Y acá en el impacto es decir, ¿qué fue lo que generó en el corto plazo su propuesta? Aquí le dice, ¿no? ¿Qué fue lo que transformó? ¿Qué fue lo que permitió en el corto plazo, ¿sí? La propuesta que ustedes hicieron, ¿sí? Ese es el impacto. Se los digo ¿por qué? Porque resulta que en la evaluación este punto no estaba contemplado y siempre se lo ponían a hacer a los estudiantes. Yo se los incluí, les explico en qué consiste. Ahí dice, el impacto expone de manera específica los cambios que la propuesta o el proyecto generaron en el grupo de referencia, en la comunidad o en el contexto educativo dentro del cual se hizo la intervención de la investigación. Por ejemplo, si ustedes propusieron un blog como estrategia didáctica para mejorar los procesos de lectura y escritura, tienen que decir en el corto plazo qué transformaciones, qué generó esa propuesta, ¿sí? Explicar cómo se dio, e inclusive con una que otra prueba. Aquí no hay que ser tan explícitos con las pruebas, pero sí se puede relacionar, por ejemplo, inclusive alguna imagen o inclusive una anécdota académicamente relatada, ¿cierto? Sobre lo que permitió, entre otras cosas, experiencias vivificantes o experiencias significativas que ustedes tuvieron ahí, ¿vale? Por ahora, mis queridos, es todo lo que les quiero informar. Entonces, les repito, yo estoy ya revisando para que esta semana me voy a concentrar específicamente en este capítulo y a revisar esta propuesta, cómo ustedes la organizaron, y yo les doy las correcciones para que ustedes la ubiquen ahí, ¿vale? Que a medida que yo le mando las correcciones, por favor, con toda la diligencia que ustedes, la mayoría de ustedes o casi todos ustedes han venido trabajando, les voy a pedir que sean muy atentos con esto, ¿vale? Sean muy atentos con esto para que no haya inconvenientes. Y una última referencia que les hago es precisamente a los informes que yo estoy entregando. Estos informes, como yo a ustedes les devuelvo unas correcciones, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, aquí están las correcciones de ustedes. Actividades y evidencias acá en el análisis de datos. Las observaciones yo se las devuelvo acá, ¿sí? Con calificación, observaciones, les digo lo que tienen que corregir. Y las notas, estas notas se van promediando y van dando estos resultados. Hay personas que no me entregaron esto, la actividad 3. Hay otras personas que me lo han entregado, pero pues que han tenido un desarrollo sobresaliente o no han tenido o no han avanzado en lo que han debido avanzar. Yo les invito a que por favor estén muy atentos a esos procesos. Yo cada vez que les haga una revisión les voy a mandar esto. Si ahí vamos ya a actividad 4, que es ingeniería de proyectos. Esto es lo que les voy a evaluar esta semana, ¿sí? Entonces les insisto, hay unas observaciones que son genéricas que yo les hago y otras observaciones que son muy puntuales. Por ejemplo, el caso de... bueno, no quería que se me pasara y menos mal me acordé. Miren, yo les quiero recomendar a ustedes lo siguiente. He visto en algunos trabajos, no en todos, pero la observación se las quiero hacer a todos como una recomendación fundamental. Miren, yo se lo voy a decir así. Yo vuelvo a encontrar un tema de plagio ahí y les rechazo el proyecto todo de una vez. Porque es preferible que yo se lo rechace ahorita a que ustedes les levanten una acción legal por violación de derechos de autor. O sea, yo inclusive les insisto en esto, yo soy muy respetuoso de la persona de ustedes.
Y yo sé que las equivocaciones que se han cometido, sobre todo en los marcos teórico, conceptual, de antecedentes, de eso de citar, de cortar y pegar textos sin tener el cuidado, ojo, sin tener el cuidado de derechos de autor, a veces es por desconocimiento de causa, es decir, que ustedes no están tomando en cuenta las normas APA, y ustedes conocen las normas APA porque yo se las compartí. Y si no la tienen, pues pídanme las normas APA, pero yo a ustedes les compartí desde el módulo anterior, les compartí las normas APA porque eso se fue en los documentos que nos dio la Dirección de Investigaciones del programa, de la maestría. Entonces, háganle caso a las normas APA en lo esencial, ¿sí? Por ejemplo, utilicen Times New Roman, yo se las recomiendo. Alineado a la izquierda. Los títulos, todos los títulos son de tamaño en 12, aquí dice 14, pero es tamaño 12. Todos los títulos y subtítulos vienen en negrilla, tamaño 12. Si vienen de nivel 1, centrados y en negrilla, tamaño 12. Un dígito, nivel 1, un dígito. Nivel 2, 2 dígitos en el epígrafe, en la numeración. A la izquierda, negrilla y sin punto. Nivel 3, a la izquierda, negrilla y con punto. Nivel 4, si llegaras, por ejemplo, a decir 2.1.3.1, lo mismo, a la izquierda, negrilla, en cursiva y con punto. Así está. ¿Sí? Entonces, acomoden todo. Cada vez que ustedes hagan un ajuste, denle una tipología de título, ¿cierto? Como ya les expliqué también en una de las videoconferencias. Y ojo con los temas de derechos de autor. Las citas no mayor a 40 palabras, yo se los he solicitado encarecidamente. Porque ustedes no están haciendo un análisis hermenéutico. Si ustedes estuvieran analizando un texto, por ejemplo, un texto de un poema de Parménides o de un texto de Baudelaire, o una literatura, qué sé yo, o de filosofía, o un texto de un autor antiguo, si estuvieran haciendo un análisis de carácter histórico hermenéutico, ahí sí deberían coger todo el texto, o inclusive ni eso, fragmento por fragmento, y decir lo que quiere decir el fragmento, utilizando técnicas y metodologías de diferentes corrientes y autores. Pero como ustedes no están, ninguno de ustedes está haciendo un trabajo de histórico hermenéutico, ninguno. Entonces, por favor, olviden, desde cualquier punto de vista, olvídense ustedes de que van a coger textos largos y sobre todo los van a pegar de textos de 120, 200 palabras, que ya es exagerado, es abusivo, ¿cierto? Y los van a pegar ahí porque eso es plagio. Si ustedes me cometen plagio, yo les rechazo ese proyecto, perdónenme que se los diga. Entonces les quiero solicitar de manera afectuosa, respetuosa, que por favor no incurran en esos errores, no se equivoquen de esa manera tan innecesaria, ¿sí? Hagan un filtro, ustedes mismos vuelvan a leer su proyecto y revisen donde hay, ustedes recuerdan, ustedes saben, uno sabe perfectamente dónde copió esa cita y la busca. En lugar de esa cita, lo que quiere poner es la idea. Listo, usted busca el referente. Por ejemplo, si usted buscó el artículo Wilfredo Salinas, aprendizaje y cognición para la vida, para la lectura y la escritura en primaria, digamos que ese es el nombre del autor. Como lo dice Salinas, 2018, página 21, la página del texto, cita de acuerdo con lo que dice APA, ¿sí? Ustedes lo que hacen, en lugar de escribir ese texto grande, simplemente es explicar cuál era la idea del texto, que el lector sabrá ir hasta el texto y corroborar que realmente la cita que usted está haciendo corresponde al espíritu de lo que el autor del texto quería decir. Entonces hagan ese ejercicio en todo el documento de proyecto, porque les digo una cosa, el evaluador como yo aplicamos un Turnitin, es decir, un mecanismo de plagio, yo ya he rechazado, inclusive les he dicho, he reprobado ya por plagio, he reprobado ya 2 documentos de proyecto
precisamente por eso. Y el director no se dio cuenta. Entonces yo les estoy insistiendo mucho, mire, a veces he tenido que ser muy fuerte con ustedes. En eso yo les pido disculpas y toco sensibilidades. Pero yo prefiero que ustedes se pongan bravos conmigo, que se molesten conmigo porque yo hago eso, y no se vayan a molestar conmigo porque no les dije eso. Eso es un deber moral mío que yo les tengo que cumplir a ustedes. Mis queridos, les agradezco mucho la atención que le hayan prestado ustedes a este video. Les invito a que sean muy acuciosos con este tema, que sean que les vaya muy bien en este desarrollo, este cierre de proyecto, que la mayoría va avanzado, y los que no, voy a hacer lo posible por apoyarlos, pero ayúdenme a mí también, y traten de entregar lo más puntual posible, ¿vale? Les quiero agradecer mucho su atención. Ya saben, el próximo 15 de mayo nos vamos a ver en la tarde. Prográmense, por favor, traten de estar todos. Yo también voy a tratar de que, bueno, esperemos que ninguna eventualidad suceda ese día. Pues nuevamente mis disculpas por no haberlos atendido cuando teníamos la oportunidad el sábado pasado. Pero espero que esto compense con creces lo que ustedes están buscando en las preguntas que han venido realizando. Quien tenga otra pregunta, ya sabe cuál es la metodología, dónde me consigue. Si quiere, programamos una cita de trabajo en virtual y atendemos las inquietudes. Muchísimas gracias a todos ustedes y éxito en este proyecto que vamos avanzando.